Hola, buenas noches. Bienvenidos al espacio de buena lectura. Estamos preparados para compartir ya en esta noche la lectura, un rato de lectura, unos minutos, 15 más o menos, 20 como mucho alguna vez, de lectura que nos ayuda y eso pretendemos que suceda, que nos ayude en este tiempo especial que estamos viviendo, sobre todo fortaleciéndonos en nuestra espiritualidad, nuestra manera de vivir y de entender la relación con Dios. Ese Dios que Jesús nos mostró y nos enseñó a Él y nada más que Él y nadie mejor que Él, nos enseñó cómo era, de qué lado se ponía, qué sentía, cómo pensaba, cómo piensa ese Dios. Podemos fortalecer nuestra relación con Él, entenderlo mejor y por lo tanto mejorar nuestra espiritualidad y nuestra vida. Y para eso la lectura, cuando se elige lindos textos y autores que son buenos, sabios en lo suyo, sin duda el resultado es bueno. Así que eso es lo que pretendemos, eso es lo que pretendo en cada noche de buena lectura. Estamos leyendo el libro de Anselm. Ayer hicimos un recreo, una pausa para leer sobre María Magdalena, porque era el día de Santa María Magdalena. Una recomendación, de hecho, los que tengan Netflix y tengan posibilidad, hay una serie sobre María Magdalena, así se llama María Magdalena, con actores latinos que dicen es verdaderamente muy buena. Los que puedan y tengan acceso, por ahí vale la pena. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que nos toca empezar a leer hoy del libro de Anselm, donde nos explica por partes y de manera reflexiva y detenida la oración del Padre Nuestro. Vamos entonces hoy a comenzar la tercera petición. Ya vimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y esta es la tercera petición que aparece en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de Anselm. En el Evangelio de Lucas falta esta petición del Padre Nuestro. Lucas ve ya realizado lo que ella significa en la petición anterior, la de venga tu reino. Que venga el reino de Dios significa que Dios y no el mundo reine en nosotros, que Dios y no nuestro capricho determine nuestras decisiones. En el Evangelio de Mateo, en cambio, la tercera petición trae en cierto modo a la tierra y conecta con la tierra las dos primeras peticiones, la de santificación del nombre y la de la venida del reino. Que el reino de Dios se vuelva visible aquí en la tierra, que la voluntad de Dios se haga en nosotros, de modo que también esta tierra sea gobernada y determinada por Dios. Esta petición le resulta difícil a muchas personas. Tienen la impresión de que la voluntad de Dios es algo arbitrario. Piensan que la voluntad de Dios se opone a la propia voluntad y que uno no puede rendirse sencillamente a la voluntad de Dios, porque entonces renunciaría a sí mismo. Lo que las personas relacionan con la voluntad de Dios depende siempre de cómo han experimentado la voluntad del propio padre o de la propia madre. Si el padre ha castigado arbitrariamente a los hijos o ha impuesto su voluntad autoritariamente sin escuchar las palabras y peticiones de los hijos, entonces esta petición de que se haga la voluntad de Dios provocará en nosotros más bien angustia y resistencia. En cambio, si hemos experimentado la voluntad del Padre o de la Madre como fuerza a la que podíamos aferrarnos para ponernos de pie, entonces esta petición adquiere una coloración positiva. Percibimos que es bueno para nosotros que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de hombres arbitrarios que eventualmente quieren estampar en este mundo su sello de injusticia y crueldad. La voluntad de Dios y nuestra voluntad. Es bueno que escuchemos exactamente qué significa la voluntad de Dios. ¿Cómo es la relación entre la y nuestra voluntad?
¿Es mala nuestra voluntad? ¿De verdad tiene que quebrarse? Entonces, ¿por qué nos ha dado Dios una voluntad? Jesús mismo apela una y otra vez a la voluntad de las personas. Al paralítico junto a la piscina de Bethsatda le pregunta: ¿qué quieres curarte? La voluntad es importante para curarnos, para seguir a Jesús y para realizar sus enseñanzas en nuestra vida. Pero está también el capricho. San Benito dice que debemos ser obedientes a Dios y desprendernos de nuestra propia voluntad. ¿Qué se quiere decir con esto? Tenemos en nosotros diferentes niveles de voluntad. En la superficie de nuestra voluntad decimos: ahora quiero ir allí, ahora no tengo ganas de eso, ahora quiero comer algo. A menudo, la voluntad de Dios está en oposición a esta voluntad superficial. La voluntad superficial se rige más por nuestro gusto y capricho y no pregunta por lo que Dios quiere de nosotros o lo que es realmente bueno para nosotros. Sin embargo, cuando entramos en la quietud del fondo de nuestra alma y percibimos allí con exactitud lo que nos hace bien, entonces, en esa profundidad, la voluntad de Dios y la nuestra son idénticas. En la primera carta a los tesalonicenses dice Pablo: la voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios quiere que lleguemos a estar sanos e íntegros y que reconozcamos nuestra propia vocación divina. Para penetrar en esta voluntad de nuestro yo más íntimo y en ella, en la voluntad de Dios, a menudo necesitamos luchar. También Jesús en el huerto de los olivos tiene que decidirse por esta voluntad. Su yo humano se echa atrás ante la idea de recorrer el camino del sufrimiento y de la muerte violenta en la cruz. Pero en la oración percibe que esa es la voluntad de Dios y que, en último término, corresponde a su verdadera misión. Así, en la oración puede encontrar la paz consigo mismo, entregándose a la voluntad del Padre. Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, no tenemos por qué sentir angustia ante la posibilidad de que Dios arbitrariamente piense hacer algo con nosotros que dañe nuestro ser. Dios quiere que vivamos auténticamente, en conformidad con nuestro verdadero ser. Los antiguos monjes distinguían siempre la voluntad de Dios de nuestra propia voluntad por sus efectos. La voluntad de Dios causa en nosotros paz, vivacidad, libertad y amor. Nuestra voluntad superficial, por el contrario, causa dispersión y a veces dureza, estrechez y excesiva exigencia. Cuando pedimos que la voluntad de Dios se haga también en la tierra, queremos decir que la salvación de Dios nos haga también a nosotros sanos y enteros. Y pedimos entrar en armonía con nuestro ser más íntimo. Sin embargo, al mismo tiempo percibimos el riesgo que se esconde en esta petición, porque nos hemos hecho ideas muy determinadas de la vida. Esperamos mantenernos siempre sanos y sin que nos afecte ningún sufrimiento, si es que cumplimos la voluntad de Dios. Pero después nos enfermamos o nos quitan a una persona querida. Entonces, ¿es esa la voluntad de Dios? Yo no identificaría el sufrimiento con la voluntad de Dios. Pero cuando ruego que se haga la voluntad de Dios, me declaro dispuesto a preguntar por la voluntad de Dios también en los acontecimientos inexplicables de mi vida. Y percibo que, en primer lugar, tengo que despedirme
de mis ideas sobre la vida. El camino de Dios para mi vida puede ser totalmente diferente, pero en último término corresponde a mi verdadero ser. Orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios es, por lo tanto, una lucha con el Padre para que yo no siga queriendo imponer mis ideas, sino que la imagen que Dios tiene de mí y de mi verdadero ser se haga reconocible y se realice en mí. En este sentido, entendió esta petición del Padre Nuestro Orígenes, el padre griego de la Iglesia. Dice: tan pronto como la voluntad de Dios, así como reina en el cielo, sea llevada a cabo por nosotros en la tierra, seremos igualados a los habitantes del cielo, ya que al igual que ellos, llevamos en nosotros la imagen de lo celestial, y heredaremos el reino de los cielos. Y el místico Gregorio de Niza ve en la voluntad de Dios la condición para que podamos vivir sanos. Nos ponemos enfermos cuando nos separamos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la salvación de los hombres. Si nos decidimos a decirle a Dios, hágase también en mí tu voluntad, entonces tenemos que renunciar primero a aquella vida que está en oposición a la ley de Dios. Jesús cumple la voluntad de Dios. En la Biblia se muestra cómo Jesús es obediente a la voluntad del Padre. La petición de que se haga la voluntad de Dios es, por ello, también un camino hacia la comunión profunda con Jesús. La carta a los Hebreos pone en boca de Jesús las palabras del Salmo: entonces dije, aquí estoy, yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Hebreos capítulo 10. Y la misma carta narra cómo tuvo que aprender Jesús la obediencia para entregarse a la voluntad de Dios. Dice: y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. También en el Evangelio de Juan subraya Jesús una y otra vez que él no hace su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Precisamente en el Evangelio de Mateo, Jesús no es simplemente el maestro que nos muestra un camino, sino el maestro que está lleno él mismo de aquello que dice. En el Huerto de los Olivos, Jesús mismo retoma la petición del Padre Nuestro que Él nos ha enseñado. Por 2 veces pide al Padre que pase de Él ese cáliz. En la primera petición añade: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo capítulo 26, ahí lo encontramos, versículo 39. La segunda petición suena ya más sumisa: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Mateo 26, 42. Jesús cumple la voluntad de Dios en la cruz. Pero tampoco la voluntad de Dios le desbarata sus proyectos, ni se los rompe en absoluto. La voluntad de Dios contradice ciertamente la propia voluntad vital de Jesús, que va en busca de la conservación de la vida, como un instinto. Pero en la oración percibe Jesús que es adecuado a su misión que recorra su camino hasta el amargo final de la cruz. Esa es la plenitud de su amor. Ahí se hará visible que Jesús se entrega por completo a Dios y así se convierte en salvación para los hombres. Al rezar el Padre Nuestro, entramos meditativamente en la entrega de Jesús hasta la muerte. Y participamos de la lucha de Jesús con el Padre y de su entrega a la voluntad de Dios.
sentimos el Espíritu de Jesús y el amor de Jesús, y pedimos que, como Jesús, podamos comprometernos también nosotros con la voluntad de Dios. Pero a la vez podemos pedir también por la sanación de las personas. Podemos rogar, por ejemplo, que Dios cure a una persona enferma o proteja a una mujer en peligro. Confiamos en que la voluntad de Dios quiere la salvación y la curación de las personas. Pero en cada oración nos entregamos, en último término, a la voluntad de Dios. Cada oración termina con las palabras: hágase tu voluntad. Eso no es resignación, sino confianza en que la voluntad de Dios para nosotros y para las personas por las que rezamos es lo mejor. Pronunciamos ante Dios nuestros deseos y peticiones y al mismo tiempo nos entregamos a la voluntad de Dios, con la confianza de que su voluntad quiere nuestra salvación. Como reza el canto religioso: lo que quiere mi Dios sucede siempre, su voluntad es lo mejor. Él está dispuesto a ayudar al que cree firmemente en Él. Él, el Dios fiel, saca del apuro. Él consuela al mundo sin medida. Quien confía en Dios y construye sólidamente sobre Él, no será abandonado por Él. Bueno, hasta aquí esta primer parte donde Ansel Grum nos explica el sentido profundo de la frase que en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Qué difícil nos es a veces, ¿no? Esto acá lo explica muy bien. Nuestra voluntad parece que se opone a la de Dios. Pedir que se haga tu voluntad parece que nos resignamos. Y lo va explicando. El que puede pedir a Dios que se haga tu voluntad es aquella persona que confía plenamente, aunque no lo entienda, aunque no vea, porque nuestra cabeza es limitada, pero que confía plenamente que la voluntad de Dios es lo mejor. Y ojo, no creer que lo que nos está pasando, el sufrimiento, el problema, eso Dios lo manda. Eso es muy distinto. Hay cosas que están en el camino de la vida, por nuestra responsabilidad, por la responsabilidad de otro, por errores cometidos, por X motivo. Pedir a Dios que sea tu voluntad es que en medio de esta realidad que vivo, me lleves al mejor camino que encuentras, donde yo me sane, donde pueda estar entero para poder seguir viviendo. Esa es la voluntad de Dios. Así que a veces tenemos nuestros planes, o muchas veces tenemos nuestros planes, se los tenemos que contar a Dios, pero decirle: pero igualmente, Señor, que se haga tu voluntad. Yo quisiera esto, quisiera aquello, me pasa esto, me duele tal cosa, pero que se haga tu voluntad. Para despedirme, yo una oración que me gusta, que me sirve y que muchas veces la hemos compartido con los que han hecho algún retiro, charla o misa compartida, y les digo: anímense a pedirle a Dios de esta manera: Señor, este es mi problema, esta es mi situación, cuéntenle cómo están, pero pídanle: dame todo lo que me quieras dar. Dame todo lo que me quieras dar. Me pongo en tus manos, dame todo lo que me quieras dar. Esa es una forma de no ponerle límite, que Él me dé lo que me quiera dar, que no me dé poquito, que me dé todo lo que es su plan, todo lo que es su voluntad, que puede gustarme, mucho, poquito, del todo, me puede seguramente sorprender. Dios es más sabio, sin duda, y más generoso que uno mismo. Entonces, Señor, esto me pasa, esto me duele, esto me angustia, este proyecto tengo, pero dame vos todo lo que me quieras dar. Y Dios nos sorprende. Nos sorprende. Bueno, que descansen. Mañana seguimos. Mañana terminamos esta parte de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.